Último aviso para la expedición 701. Una agradable voz femenina anunció en el vestíbulo azul de la terminal de Port Authority, Nueva York. Último aviso para la expedición 701. El edificio no había sufrido demasiados cambios en los últimos 300 años. Seguía dando la impresión, un tanto siniestra, de estar a punto de derrumbarse. Tal vez la anónima voz femenina fuera lo único agradable allí. Es la expedición para Whitehead, Marte, prosiguió la voz. Todos los pasajeros provistos de billetes deberán reunirse en la sala de embarque del vestíbulo azul. Por favor, asegúrense de que todos sus documentos estén en regla. Muchas gracias. La sala de embarque no tenía nada de tétrico. Una moqueta color gris perla cubría enteramente el suelo. De las paredes, de un blanco indescriptible, colgaban grabados más o menos abstractos. En el techo, una gama de colores bastante acertada conformaba un conjunto atractivo a los ojos. Había alrededor de 100 tumbonas, dispuestas en perfectas filas de a 10. 5 auxiliares del servicio de expediciones ofrecían vasos de leche a los pasajeros, animándoles con comentarios amables, reconfortantes. En uno de los extremos de la sala, 2 guardias custodiaban la puerta de entrada. Uno de los empleados de la compañía examinaba atentamente los papeles de un recién llegado, un sujeto con cara de liebre y un ejemplar del New York World Times bajo el brazo. En el lado opuesto del recinto, el suelo iniciaba un suave descenso hasta desembocar en una especie de rampa que conducía a un túnel de unos 2 metros de ancho por el doble de largo, desnudo, sin puertas. Mark Oates, su mujer Marilis y sus 2 hijos esperaban en sus tumbonas, cerca de la salida. «Papá, ¿por qué no me explicas ahora lo de la expedición?», preguntó Ricky. «Lo habías prometido». «Sí, papá, lo habías prometido», añadió Patricia, con una risita estúpida. Enfrente, un individuo con todo el aspecto de dedicarse a los negocios y la misma constitución que un toro de lidia, los miró de soslayo, sin decir palabra. Tendido en su tumbona, con unos zapatos maravillosamente lustrosos, hojeaba sus papeles. El rumor de las conversaciones en voz baja y el apagado ajetreo de los que iban llegando acabó por llenar completamente la sala. Mark guiñó un ojo a Marilis, que le correspondió, aunque parecía tan asustada como Patty. «¿Por qué no?», se preguntó Mark. Era la primera vez que metía a su familia en una aventura semejante. Hacía ya varios meses que la compañía para la que trabajaba, la Texaco Water, le había informado de su próximo traslado a Whitehead City. Pasaron semanas enteras, Marilis y él, discutiendo las ventajas e inconvenientes de que la familia en pleno le siguiera a su nuevo destino. Por fin, después de arduas deliberaciones, decidieron que era mejor que todos ellos se trasladaran a Marte durante los 2 años que él tendría que pasar allí. Ricky podría participar en una excursión geológica a Phobos, situado a pocos meses de distancia. Increíble, pero tan cierto como que estaban allí en aquel momento. «¿Quién sabe?», se dijo. «Hasta es posible que me calme yo mismo. Por lo que sé, el método de expedición, o de salto, como también se lo conoce, fue inventado por un individuo llamado Víctor Carune hacia 1987. Carune había recibido una subvención oficial para realizar investigaciones. Finalmente, el gobierno, o las compañías petroleras, puso las manos sobre el asunto. No se conoce la fecha exacta porque Carune era bastante excéntrico. «¿Quieres decir que estaba loco?», preguntó Ricky. «Solo un poco loco», precisó Marilis, sonriendo a Mark. «Ah, ya. Bien. El tal Carune trabajó durante un tiempo sin informar de sus hallazgos al gobierno, y solo habló de ellos porque se le acababa el dinero y necesitaba una nueva subvención. Si no es de su entera satisfacción, le devolvemos el dinero», interrumpió Pat, riendo nuevamente.
Exacto, cariño, replicó Mark, acariciándole tiernamente el flequillo. En aquel momento, entraron silenciosamente dos nuevos auxiliares, vistiendo el mono rojo brillante de los empleados de la empresa de viajes espaciales. Llevaban en una mesilla de ruedas un pulverizador de acero inoxidable con un tubo de goma. Cuidadosamente ocultos por los faldones del mantel de la mesilla, Mark lo sabía, había dos bombonas de gas. En la bolsa, sujeta a uno de los lados, se guardaban un centenar de mascarillas desechables. Mark continuó hablando, con la esperanza de que su familia no reparara en los recién llegados. Si alcanzaba a relatar la historia hasta el final, su mujer y sus hijos serían los primeros en acoger el gas con los brazos abiertos. Por otra parte, tampoco tenían otra alternativa. Ya sabéis que el salto no es otra cosa que un proceso de teletransporte. En los ambientes profesionales se lo llama efecto Carune. El término salto fue una invención del mismo Carune, que era un fanático de las novelas de ciencia ficción. En una de ellas, llamada Destino a las Estrellas, de Alfred Bester, ya se hablaba de este fenómeno. Aunque en la novela se supone que uno puede someterse a la experiencia solo con el pensamiento, mientras que en la práctica no es posible. En aquel momento, los auxiliares aplicaron la mascarilla a una anciana. Esta aspiró una vez y se quedó tendida, serena y laxa, sobre su tumbona. La falda se había levantado ligeramente, revelando un muslo flácido y surcado por varices. Un auxiliar acomodó la tela con discreción, mientras el otro cambiaba la mascarilla usada por una nueva, lo que llevó a Mark a pensar en los vasos de plástico que suelen hallarse en las habitaciones de los moteles. Miró a Pat, rogando a Dios que se tranquilizara. Había visto niños a los que era necesario someter por la fuerza, y algunos seguían chillando hasta que las mascarillas les cubrían el rostro. No es que no encontrara normal una reacción semejante en un niño, pero no deseaba ver a Patty en esas circunstancias. Ricky le inspiraba más confianza. Lo que sí se puede afirmar es que el nuevo descubrimiento llegó en el momento oportuno, prosiguió. Se dirigía a Ricky, pero sostenía entre las suyas la mano de su hija. Los dedos de la niña aferraban los de su padre, rígidos por el pánico. Tenía las palmas frías y algo sudadas. El mundo estaba a punto de agotar las reservas de petróleo existentes, que, en su mayor parte, seguían perteneciendo a los países del Oriente Medio, los cuales lo utilizaban como arma política. Habían formado un cártel petrolero al que llamaban OPEP. ¿Qué es un cártel?, preguntó Patty. Pues, un monopolio, respondió Mark. Algo así como un club, cariño, interrumpió Marilis. Pero solo puedes pertenecer a ese club si tienes muchísimo, pero muchísimo petróleo. No me voy a detener a explicaros ahora cómo estaba el mundo en aquella época. Ya lo estudiaréis en la escuela, pero era un verdadero caos. Solo se podía utilizar el automóvil 2 veces por semana, y la gasolina costaba $15 antiguos el galón. «¡Diablos!», exclamó Ricky. «Ahora solo cuesta 3 o 4 centavos. ¿No es así, papá?». Mark sonrió. «Precisamente por eso vamos a donde vamos. En Marte hay petróleo para 8.000 años más, y en Venus para otros 20.000. De todos modos, ese combustible ya no es tan importante. Lo que realmente necesitamos ahora es agua», chilló Patty. El hombre de negocios alzó la vista de sus papeles y le sonrió durante un instante. «Exacto», replicó Mark, «porque entre los años 1960 y 2030 contaminamos casi toda el agua de que disponíamos. El primer envío de agua de las capas de hielo de Marte a la Tierra se conoce como Operación Paja», aclaró Ricky. «Eso es, en el 2045, más o menos, aunque mucho antes se había utilizado el mismo procedimiento. Él saltó en la búsqueda de nuevos manantiales en la Tierra. Y ahora el agua representa la mayor parte de las exportaciones marcianas. El petróleo no es más que un negocio secundario. Pero entonces era vital». Los chicos asintieron. «El caso es que estas cosas siempre habían estado allí»,
pero solo pudimos conseguirlas cuando se inventó el teletransporte. Cuando Karune descubrió el proceso, el mundo se estaba sumiendo en una nueva edad oscura. Hubo un invierno tan frío que más de 10.000 personas murieron congeladas en los Estados Unidos por falta de calefacción. ¡Caramba!, comentó Patty, flemática. En aquel momento, 2 auxiliares hablaban con un hombre de aspecto tímido, con la finalidad de que se atuviera a sus indicaciones. Finalmente aceptó la mascarilla y cayó como muerto sobre su tumbona a los pocos segundos. Primerizo, pensó Mark. Se adivina enseguida. Para Karune, todo empezó con un lápiz, unas llaves, un reloj de pulsera y unos cuantos ratones. Los ratones le demostraron que había un problema. Víctor Carún volvió a su laboratorio borracho de alegría. Creía saber ahora lo que habían sentido Morse, Alexander Graham Bell, Edison, pero su descubrimiento superaba los de sus predecesores, y en 2 ocasiones había estado a punto de estrellar la furgoneta en el camino de regreso de la tienda de animales de New Paltz, donde había gastado sus últimos $20 en 9 ratones blancos. Todo lo que poseía en el mundo eran los $18 de su cuenta de ahorros y los 93 centavos de su bolsillo derecho. Pero ni por un momento pensó en ello, y de haberlo hecho, seguramente no le hubiese importado. Había habilitado un viejo granero como laboratorio, al que se llegaba por un camino estrecho y polvoriento. Precisamente en aquel camino había estado a punto de volcar por segunda vez. El depósito de gasolina estaba casi vacío y no podría llenarlo antes de 10 o 15 días, pero eso tampoco le importaba. En su cerebro enfebrecido, las ideas giraban como un torbellino. Nada de lo que sucedió a continuación era totalmente inesperado. Una de las razones por las que el gobierno le había asignado la mísera suma de $20,000 al año era la posibilidad, hasta entonces no satisfecha, de la transmisión de partículas. Pero que sucediera así, de pronto, sin previo aviso y con menos consumo de electricidad que el de un televisor en color, Dios mío, aparcó la furgoneta frente al granero. En el asiento trasero había una caja con la leyenda «Vengo de la tienda de animales de Stackpole» e imágenes de perros, gatos, cobayas y peces dorados. Karune agarró la caja y corrió hacia la doble puerta de entrada al laboratorio. Intentó abrir uno de los portones. Al comprobar que no podía, recordó que lo había cerrado con llave. ¡Demonios!, aulló, buscándolas en los bolsillos del pantalón. Siempre olvidaba que una de las condiciones impuestas por el gobierno al concederle la subvención era la de mantener su centro de investigaciones permanentemente cerrado con llave. Cuando por fin las encontró, se quedó fascinado ante la que abría el granero. Así como el teléfono fue empleado por primera vez de una manera totalmente fortuita, Bell, al verter un poco de ácido sobre unos papeles y quemarse, gritó al aparato: «Watson, venga enseguida». El primer teletransporte tuvo lugar por casualidad. Sin darse cuenta, Víctor Carún teletransportó 2 de sus dedos hasta el otro extremo del granero, a unos 150 metros. Karune había instalado 2 ventanillas, una a cada extremo del granero. En la de su lado, había colocado una pistola iónica, de las que se venden en las tiendas de equipos electrónicos por menos de $500. En la de la parte opuesta, de forma y tamaño aproximados a los de un libro, al igual que la primera, había instalado una cámara de gas. Entre ambas, había algo parecido a una cortina de baño, suponiendo que una cortina de baño pudiera ser de plomo. La idea consistía en disparar iones a través de la primera ventanilla y observar su curso por la cámara de gas con la cortina de plomo para demostrar que realmente estaban siendo transmitidos. En 2 años, el experimento solo había resultado en un par de ocasiones. Del por qué, Karune no tenía ni la menor idea. Estaba instalando la pistola iónica en su correspondiente soporte
cuando pasó 2 dedos por la ventanilla, sin darse cuenta. Habitualmente, no había problemas, pero aquella mañana, Karune había accionado, al rozarlo con la cadera, el interruptor general del panel, situado a la izquierda de la ventanilla. No se dio cuenta de lo que había ocurrido. El zumbido de la máquina en funcionamiento era casi inaudible, hasta que sintió un hormigueo en los dedos. No tenía nada que ver con una descarga eléctrica, escribió Karune en el único artículo sobre el tema que pudo publicar antes de que el gobierno le hiciera callar. El artículo apareció nada menos que en Mecánica Popular y lo vendió por $750 en su último y desesperado intento de mantener su invento en el ámbito de la empresa privada. No tenía nada del desagradable estremecimiento que se siente, por ejemplo, al tomar un cable deshilachado. Se parecía más a la sensación que se tiene al tocar una máquina que funciona a toda su velocidad. Las vibraciones son tan rápidas e imperceptibles que se experimenta literalmente un cosquilleo. Vi que mi dedo índice había desaparecido con un corte oblicuo a la altura del nudillo. El otro, un poco más abajo. Y no quedaba ni rastro de la uña del anular. Karune, profiriendo un grito, había retirado la mano instintivamente. Como escribió más tarde, creyó incluso haber visto sangre, aunque, obviamente, se trataba solo de una alucinación. Al moverse, golpeó la pistola, que se estrelló contra el suelo. Permaneció inmóvil, se metió los dedos en la boca para cerciorarse de que sí, de que seguían allí. Se dijo a sí mismo que estaba trabajando demasiado, que estaba agotado. Pero le asaltó otra idea, la de que acababa de descubrir algo muy importante. Karune no se atrevió a pasar los dedos por la ventanilla otra vez. De hecho, solo lo hizo 2 veces en su vida. Al principio, no hizo nada. Durante mucho tiempo, estuvo dando vueltas sin rumbo alrededor del granero, pasándose las manos por el pelo y preguntándose si debía llamar a Carson, de Nueva Jersey, o a Buffington, de Charlotte. Sabía que el tacaño de Carson jamás aceptaba conferencias a cobro revertido, pero quizás Buffington lo hiciera. De pronto, tuvo una idea. Si sus dedos habían cruzado el granero, tal vez encontrara algún indicio en la segunda ventanilla. Naturalmente no lo había. Karune la había instalado sobre una pila de cajones de embalaje. Parecía una especie de guillotina, solo que de juguete y sin hoja. A uno de los lados del marco de la ventanilla, de acero inoxidable, había un enchufe con un cable que conectaba con la terminal de transmisiones, que era poco más que un transformador de partículas unido a un ordenador. Esto le recordó que Karune miró su reloj. Eran las 11:15. Si bien el gobierno le daba poco dinero, le proporcionaba tiempo de ordenador, algo infinitamente valioso. Aquella tarde disponía de él hasta las 3. Luego debería despedirse hasta el lunes siguiente. Tenía que moverse, hacer algo. Volví a contemplar los cajones, escribió Karune en su famoso artículo hoy. Después examiné las puntas de mis dedos. No había duda, la prueba estaba allí. Se me ocurrió que no podría convencer a nadie, a excepción de mí mismo. Pero, en principio, ¿a quién hay que convencer si no es a uno mismo? ¿Y qué era?, preguntó Ricky. Sí, añadió Patty. ¿Qué era? Mark sonrió. Estaban, incluida Marylis, pendientes de un hilo. Casi habían olvidado dónde se hallaban. Mark vio por el rabillo del ojo cómo los auxiliares de la compañía desplazaban silenciosamente el carrito entre los viajeros, sumiéndolos en un sueño profundo. Nunca el proceso era tan rápido en el sector civil como en el militar. Los civiles se ponían nerviosos y discutían. El zumbido y la máscara de goma recordaba demasiado a un quirófano, donde los cirujanos, con sus bisturíes, acechaban tras los anestesistas y sus bombonas de acero inoxidable. A veces había histeria o pánico, y siempre alguno perdía los nervios. 2 hombres se levantaron de sus tumbonas con absoluta serenidad
Se desprendieron de la solapa a las etiquetas y se dirigieron hacia la salida en silencio. Tras devolver los papeles a uno de los auxiliares, se marcharon sin volver la cabeza. Los empleados de la compañía tenían instrucciones muy precisas de no discutir con los que desistían de su propósito. Siempre había listas de espera, a veces de hasta 40 o 50 personas. Cuando alguien abandonaba, un nuevo viajero entraba con su etiqueta sujeta a la camisa. Caruné encontró 2 astillas en su dedo índice, continuó Mark. Las extrajo y las guardó. Una de ellas se ha perdido para siempre, pero la otra se conserva en una vitrina herméticamente cerrada del anexo del Instituto Smithsoniano en Washington, muy cerca de la que contiene las piedras que trajeron de la Luna los primeros viajeros espaciales. ¿Qué luna, papá, la nuestra o la de Marte?, preguntó Ricky. La nuestra, respondió Mark, sonriendo. En Marte ha aterrizado un solo vuelo tripulado por el hombre, Ricky, una expedición francesa, alrededor del 2030. Bueno, como iba diciendo, así fue como una vulgar astilla acabó en el Instituto Smithsoniano, el primer objeto teletransportado a través del espacio. ¿Y después qué ocurrió?, preguntó Patty. Pues, según cuentan, Carune echó a correr hacia la primera ventanilla y permaneció junto a ella unos segundos, sin aliento, el corazón saltándole en el pecho con fuertes latidos. Tengo que serenarme, se dijo. Concentrarme en esto. Si se actúa con precipitación, no se aprovecha el tiempo. Desatendiendo deliberadamente lo que ocupaba el primer plano de sus pensamientos, sacó las astillas, guardándolas en un envoltorio de chocolate. Una de las 2 se perdió más tarde. La otra es la del Instituto Smithsoniano, con su vitrina rodeada de cintas de terciopelo y eternamente vigilada por un circuito interno de televisión. Extraída la astilla, Carune se sintió un poco más tranquilo. Se le ocurrió repetir la experiencia con un lápiz. Tomó uno y lo introdujo con precaución en la primera ventanilla. El lápiz fue desapareciendo lentamente, centímetro a centímetro, como en el truco de un prestidigitador en una ilusión óptica. Llevaba impresas, sobre el barniz amarillo, unas letras en negro: Eberhard Faber, número 2. Cuando solo quedaban las letras Eberg, Carune fue a mirar qué pasaba en la segunda ventanilla. Allí estaba el lápiz, como si un cuchillo lo hubiese seccionado. El corazón le golpeaba en el pecho inconteniblemente cuando lo tomó. Lo alzó, lo observó. En un arrebato escribió: «Funciona». Apretó con tal fuerza que la mina acabó por quebrarse. Carune se echó a reír como un loco en el granero desierto. Rió tanto que una bandada de golondrinas levantó el vuelo, desapareciendo por unos agujeros en el techo. «¡Funciona!», gritó, corriendo de nuevo hacia la primera ventanilla. Agitaba los brazos como un poseso, blandiendo el lápiz quebrado en una mano. «Funciona, funciona. ¿Me oyes, Carson, imbécil? Funciona y es obra mía. Es obra mía». «Mark, no hables así a los niños», le reprochó Marilis. Mark se encogió de hombros. Según cuentan, eso fue lo que dijo. ¿No podrías dar una versión expurgada de los hechos? «Papá», interrumpió Patty, «el lápiz también está en el instituto». «¿No es verdad que los osos cagan en el bosque?», replicó Mark, tapándose la boca, fingiendo sorpresa ante su propia obscenidad. Los 2 chicos se echaron a reír estrepitosamente. Las risas de Patty habían perdido aquel tono nervioso, pensó Mark, aliviado. Marilis frunció el ceño en un gesto de reproche, pero no pudo evitar echarse a reír también. A continuación, Carune experimentó con las llaves. Empezaba a pensar con claridad. Se preguntó si no habría llegado el momento de averiguar si los objetos teletransportados sufrían algún cambio en el proceso. Vio pasar las llaves por la ventanilla y, exactamente en el mismo instante, las oyó caer en el otro extremo, sobre el cajón de embalaje. Se dirigió hacia la segunda ventanilla sin prisa.
aprovechando esta vez para ajustar la posición de la cortina de plomo. De todas formas, ya no la necesitaba, como no necesitaba la pistola. Menos mal, porque la pistola había quedado hecha pedazos. Probó una de las llaves del candado que el gobierno le había obligado a colocar en los portones. Funcionaba a la perfección. Después, hizo lo propio con la de su casa. No había problemas. Lo mismo ocurría con las llaves de los archivadores y de la furgoneta. Karune se guardó las llaves en el bolsillo y se quitó el reloj de pulsera. Era un Seiko de cuarzo con un pequeño ordenador bajo la esfera. 24 botoncitos permitían efectuar cualquier operación matemática, desde la suma y la resta hasta la raíz cuadrada. Además de un magnífico cronómetro, un delicado mecanismo de precisión. Karune colocó el reloj delante de la ventanilla y lo empujó suavemente con un lápiz. El reloj reapareció instantáneamente al otro lado. En el momento de introducirlo, marcaba las 11:31.37. Cuando Karune lo recogió, las 11:31.49. Perfecto. Aunque hubiese sido mucho mejor disponer de un ayudante junto a los cajones para certificar que no había alteración temporal alguna. Bueno, no importaba tanto. Muy pronto, el gobierno lo cubriría de ayudantes. Probó la calculadora del reloj. 2 y 2 seguían siendo 4. 8 dividido por 4 continuaba siendo 2. La raíz cuadrada de 11 no había variado. 3,316624,7, etc. Había llegado el momento de experimentar con los ratones. ¿Qué pasó con los ratones, papá?, preguntó Ricky. Mark dudó un momento. Tendría que andar con cautela si no quería asustar a sus hijos y a su esposa cuando faltaba ya tan poco tiempo para su primer salto. Lo más importante era convencerles de que el problema había sido resuelto y ahora todo estaba bien. Como iba diciendo, surgió un pequeño problema. Sí, el horror, la locura y la muerte. ¿Qué os parece, niños? Karune colocó la caja con los ratones sobre un estante y miró la hora. Eran las 3 menos cuarto. Solo le quedaba 1 hora y cuarto de ordenador. Es increíble cómo pasa el tiempo cuando te diviertes, pensó echándose a reír. Abrió la caja y sacó un ratón blanco tomándolo por la cola. El animalillo chillaba desesperadamente. Lo situó delante de la ventanilla. «Vamos, ratoncito», dijo. El ratón se escurrió por un lado del cajón sobre el cual estaba instalada la ventanilla. Karune lanzó una maldición e intentó atraparlo, pero cuando le puso la mano encima, el animal se deslizó por una grieta en el suelo entre 2 tablones. «¡Demonios!», gritó Karune. Volvió a coger la caja y evitó por los pelos que 2 ratones escaparan. Agarró otro ratón, esta vez por el cuerpo. Era físico y no tenía la menor idea de cómo tratar a un ratón. Cerró la caja cuidadosamente. El animal se prendió a la mano de Karune, pero fue inútil. Este lo introdujo en la ventanilla. Inmediatamente lo oyó caer sobre el cajón del otro extremo. Esta vez corrió, recordando cómo se le había escapado el primer ratón. No tenía por qué preocuparse. El animal estaba acurrucado sobre el cajón, los ojos apagados, respirando débilmente. Karune se le acercó despacio. No estaba acostumbrado a bregar con ratones, pero no hacía falta ser un lince para ver que algo había salido terriblemente mal. El ratón no estaba, después de la experiencia, tan bien como al principio, dijo Mark, con una amplia sonrisa que solo Marilis percibió forzada. Karune tocó el ratón. Era algo inerte, como paja o serrín. Salvo por los flancos, que se movían en busca de aire. No miraba a su alrededor ni a Karune. Miraba fijamente hacia adelante. Antes era un animalillo vivaz, nervioso. Lo que quedaba no era más que una copia de cera. Karune chasqueó los dedos ante los ojillos rosados del ratón, que parpadeó varias veces, y cayó muerto. Así que Karune decidió probar con otro ratón, continuó Mark. ¿Y al primero qué le había pasado?, preguntó Ricky. Mark volvió a forzar una sonrisa.
Se le retiró con todos los honores, dijo. Karune metió el cuerpo del ratón muerto en una bolsa de papel. Quería llevárselo al veterinario Mosconi aquella misma noche. Mosconi podría hacer una autopsia para averiguar lo ocurrido. El gobierno desaprobaría la inclusión de un ciudadano particular en un proyecto que había sido calificado como triplemente secreto. Peor para ellos, pensó. Estaba decidido a hacer cuanto estuviese en su mano para que el gran padre blanco de Washington entrara en el juego lo más tarde posible. Vista la magra ayuda que le había prestado, podía esperar. Entonces, recordó que Mosconi vivía muy lejos, más allá de New Paltz, y que no tenía suficiente gasolina en la furgoneta para ir a verle y regresar. Pero eran las 2:03. Tenía menos de una hora del ordenador. Se preocuparía más tarde de la maldita autopsia. Karune construyó una especie de embudo que fijó delante de la ventanilla de partida. En realidad, explicó Mark, se trataba de la primera rampa jamás construida para realizar expediciones. A Patty, la idea de que los ratones entraran en la ventanilla deslizándose por un tobogán le resultaba extraordinariamente divertida. El investigador dejó caer otro ratón al embudo, bloqueó la entrada con un libro y, tras olisquear y pasearse durante unos pocos momentos, el ratón pasó por la ventanilla y desapareció. Karune corrió hacia el otro extremo del granero. El animal estaba muerto. No había sangre ni edemas que indicaran que un cambio violento de la presión sanguínea hubiese roto algún órgano interno. Karune se preguntó si tal vez la falta de oxígeno pudiera... Sacudió la cabeza, irritado. El ratón había tardado 1/1000ª de segundo en aparecer en la segunda ventanilla. El reloj confirmaba que el tiempo seguía siendo una constante en el proceso. Por lo menos, aparentemente. El segundo ratón fue a reunirse con el primero en la bolsa de papel. Karune sacó de la caja un tercer ratón, el cuarto, si se cuenta el afortunado que había huido por la grieta, preguntándose qué se acabaría antes, si los ratones o el tiempo de ordenador disponible. Agarró firmemente el cuerpo del animal y le obligó a pasar las patas traseras por la ventanilla. Al otro lado del granero, vio reaparecer las patas, solo las patas, que se aferraban desesperadamente al cajón. Karune retiró el ratón de la ventanilla. Estaba rabiosamente vivo, tan vivo que le mordió un dedo, haciéndole sangrar. Devolvió el ratón a la caja y se desinfectó la herida con el agua oxigenada que tenía en el botiquín. Se cubrió la herida con un apósito. Lo revolvió todo hasta encontrar un par de pesados guantes de trabajo. El tiempo corría cada vez más, cada vez más. Ya eran las 2:11. Tomó otro ratón y lo hizo pasar por la ventanilla, íntegro. El ratón vivió casi 2 minutos. Incluso llegó a corretear un poco por el cajón, aunque tambaleándose antes de caer de lado, luchando débilmente por volver a incorporarse, solo para caer otra vez, ahora sobre sus 4 patas. Karune chasqueó los dedos delante del animal, que dio quizá 4 pasos y cayó nuevamente de lado. Los flancos se agitaban cada vez más y más débilmente hasta que quedaron inmóviles. Estaba muerto. Karune sintió un escalofrío. Volvió a la primera ventanilla, tomó otro ratón y lo introdujo de cabeza, pero solo hasta la mitad. Lo vio reaparecer en el otro lado. Primero la cabeza, después el cuello y las patas delanteras. Karune aflojó la presa sobre el ratón, dispuesto, sin embargo, a sujetarlo si se ponía nervioso. No fue necesario. El animal permaneció inmóvil, con medio cuerpo en cada extremo del granero. Karune corrió a ver el resultado en la segunda ventanilla. El ratón seguía vivo, pero sus ojillos rosados estaban opacos, velados. Los bigotes no se movían. Al mirar desde detrás, Karune vio algo sorprendente. Como en el caso del lápiz, tenía ante sí la sección transversal del cuerpecillo del animal, las vértebras de la minúscula espina dorsal con sus anillos concéntricos, la sangre circulando por las venas, los tejidos del esófago en movimiento, llenos de vida. Pensó que, al menos,
Como escribiría más tarde en su famoso y único artículo, aquello podría constituir un magnífico instrumento de diagnóstico. Entonces, advirtió que los movimientos del esófago del ratón habían cesado. Estaba muerto. Carune levantó al ratón por el hocico, venciendo su repugnancia, y lo dejó caer en la bolsa de papel junto a los anteriores. Basta ya de ratones, pensó. Mueren si los introduces íntegros, tanto si los metes de cabeza como si lo haces hacia atrás. Mueren si solo metes la mitad anterior, pero si metes solo la parte trasera, conservan toda su vitalidad. ¿Qué demonios estaría pasando? Una cuestión sensorial, pensó, casi por azar. Al hacer el viaje, ven algo, oyen algo, tocan algo. Dios mío, puede incluso que huelan algo que los fulmina. ¿Pero qué? No tenía ni idea, pero se propuso descubrirlo. Le quedaban 40 minutos antes de que le desconectaran el ordenador. Descolgó un termómetro que había en la pared, junto a la puerta de la cocina, y lo introdujo en la ventanilla. Al salir, marcaba 30 grados, la misma temperatura que al entrar. Buscó en el trastero, donde tenía juguetes para entretener a sus nietos. Encontró un paquete de globos, infló uno, lo ató y lo lanzó igualmente a través de la ventanilla. El globo surgió intacto, sin el menor rasguño. Estaba claro que la presión no tenía nada que ver con el asunto. Aún le restaban 5 minutos para la hora fatídica. Corrió hasta su casa. Regresó con una pecera, en cuyo interior nadaban Percy y Patrick, moviendo aletas y girando agitados. Empujó la pecera hacia el interior de la ventanilla. La pecera apareció, intacta, sobre el cajón de embalaje, pero Patrick flotaba panza arriba. Percy nadaba lentamente cerca del fondo de la pecera, como aturdido. Segundos después flotaba también como su compañero. Carune iba a tomar la pecera cuando Percy sacudió débilmente la cola y volvió a nadar con indiferencia. Poco a poco, al parecer, superaba los efectos del proceso, fueran estos los que fuesen. Y aquella noche, a las 9, cuando Carune regresó de la clínica veterinaria de Mosconi, Percy parecía más vivo que nunca. Patrick había muerto. Carune le dio a Percy una ración doble de comida y enterró a Patrick en el jardín, con los honores de un héroe. Cuando por fin le desconectaron el ordenador, Carune decidió llegarse hasta la clínica de Mosconi, haciendo autostop. A las 4 menos cuarto estaba en la carretera, con tejanos, una camisa a cuadros y bolsa de papel en la mano. Un coche del tamaño de una lata de sardinas frenó junto a él. Carune se acomodó en el interior. ¿Qué llevas en la bolsa, amigo?, preguntó el conductor. Ratones muertos, replicó Carune. Pasado un rato, otro coche lo recogió. Esta vez, cuando el conductor le preguntó por la bolsa, Carune dijo que llevaba un par de bocadillos. Mosconi realizó la disección de uno de los ratones en el acto. Prometió a Carune llamarle aquella misma noche para informarle sobre los resultados. Pero los primeros datos no eran muy alentadores, por lo que Mosconi podía decir: el ratón que había explorado estaba perfectamente sano, salvo por el hecho de que estaba muerto. Deprimente. Víctor Carune era un excéntrico, pero no era ningún idiota, prosiguió Mark. Los auxiliares de la compañía de expediciones se hallaban muy próximos, así que tendría que apresurarse o acabar su relato en la sala de llegada de Whitehead City. Carune volvió a su casa aquella misma noche haciendo autostop, aunque no tuvo más remedio que hacer a pie la mayor parte del trayecto. Y mientras caminaba, se dio cuenta de que era posible que hubiera compensado en una tercera parte el déficit de energía existente de un solo golpe. Todas las mercancías que hasta entonces había que transportar por tren, camión, avión o barco se podrían teletransportar. Se podría escribir una carta, por ejemplo, a un amigo en Londres, Roma o Senegal, y él la recibiría el mismo día, sin necesidad de gastar una sola gota de carburante. Ahora nos parece lo más natural del mundo, pero fue un descubrimiento de extraordinaria magnitud, no solo para Carune, sino para todos. «¿Pero qué pasó con los ratones?», preguntó Ricky.
Eso era precisamente lo que Karune no dejaba de preguntarse, replicó Mark, porque comprendía también que si la gente podía ser teletransportada, la crisis energética se resolvería en su totalidad, y que podríamos conquistar el espacio. En su célebre artículo decía que aún las estrellas serían finalmente nuestras. Con sentido metafórico, sostenía que se podría cruzar una corriente de agua sin necesidad de mojarse los zapatos. Primero tomas una piedra y la lanzas a la corriente. Después tomas otra. Y, parado sobre la primera, la lanzas a su vez. Regresas a buscar una tercera. Y así sucesivamente, hasta hacer un sendero de piedras para cruzar el agua. O, en este caso, el sistema solar. O quizás incluso la galaxia. No acabo de entenderlo, dijo Patty. Porque tienes serrín en la cabeza, en lugar de cerebro, apuntó Ricky, muy pagado de sí mismo. No es cierto. Papá, Ricky dice que... Niños, no empecéis, intervino Marilis con ternura. Karune presentía lo que iba a suceder, continuó Mark. Naves espaciales para llegar a la Luna primero. Después, tal vez, Marte, luego Venus, y las lunas exteriores de Júpiter, en realidad, todas programadas para hacer una cosa tras su aterrizaje. Establecer estaciones de teletransporte para astronautas, dijo Ricky. Mark asintió. Y ahora hay estaciones científicas a lo largo y a lo ancho del sistema solar, y tal vez, algún día, cuando nosotros ya no estemos aquí, se llegue a disponer de otro planeta. En este mismo momento, hay 4 naves teletransportadas hacia 4 galaxias diferentes, cada una de ellas con su propio sistema solar. Pero pasará mucho tiempo antes de que lleguen a sus destinos. Yo quiero saber qué ocurrió con los ratones, insistió Patty, impaciente. A la larga, el gobierno tomó en sus manos el asunto, prosiguió Mark. Karune se mantuvo fuera de su control mientras pudo, pero finalmente cayeron sobre él. Karune fue el jefe nominal del proyecto de teletransporte hasta su muerte, ocurrida 10 años más tarde, pero nunca volvió a estar realmente a cargo de ello. «¡Oh, pobre tío!», exclamó Ricky. «Pero se convirtió en un héroe nacional», dijo Patricia. «Sale en todos los libros de historia, como el presidente Lincoln y el presidente Hart. Seguro que es un gran consuelo para Karune», pensó Mark. El gobierno, metido en un callejón sin salida por la crisis energética, cada día más grave, se hizo cargo del proceso. Querían comercializarlo lo antes posible, como de costumbre. La situación económica era caótica, y los terribles espectros de la anarquía y del hambre se cernían sobre el mundo hacia 1990. El gobierno y los científicos, que experimentaron con los objetos más dispares antes de certificar que el teletransporte no alteraba la naturaleza de los objetos, estuvieron enfrentados durante mucho tiempo. Finalmente, anunció al mundo con bombo y platillos la inauguración del nuevo sistema de teletransporte. El gobierno, dando pruebas de inteligencia por una vez, puso el tema en manos de una agencia de relaciones públicas. Así se elaboró el mito de Karune, un anciano bastante peculiar, que se duchaba, a lo sumo, un par de veces a la semana y se cambiaba de ropa cuando se le ocurría. Aquella empresa de relaciones públicas y las que la siguieron hicieron de Karune una mezcla de Thomas Edison, Eli Whitney, Pecos Bill y Flash Gordon. Lo más macabro y divertido de todo, y Mark lo ocultó a su familia, era que para entonces Karune había muerto o estaba loco de remate. Dicen que el arte imita a la vida, y quizás Karune hubiese leído la novela de Robert Heinlein que trata de la suplantación de personajes públicos por sus dobles en la vida real. Víctor Karune se convirtió en un problema persistente e irritante, que se resistía a cualquier solución. Era un bocazas y un vago, un vestigio del ecologismo de los años 60, cuando había la suficiente energía como para permitir que el andar a pie fuese un lujo.
Pero se estaba en los terribles años 80, con sus nubes de carbón ocultando el cielo y la posibilidad de que gran parte de la costa de California fuese inhabitable durante unos 60 años, debido a una distracción nuclear. Víctor Carune siguió siendo un problema hasta 1991. Después, pasó a ser un sello de correos, un benévolo abuelo sonriente, una imagen vista en los noticiarios saludando desde las tribunas con el brazo. En 1993, 3 años antes de fallecer oficialmente, paseó en una carroza del desfile del torneo de rosas. Asombroso y un poco siniestro. El anuncio oficial de la inauguración del sistema de teletransporte, el 19 de octubre de 1988, se tradujo en una explosión de entusiasmo mundial y locura económica. El viejo dólar en decadencia, repentinamente, subió como la espuma en los mercados mundiales de dinero. Gente que había comprado oro a $806 la onza, se encontró de la noche a la mañana con que una libra de oro les representaba algo menos de $1,200. En un solo año, entre el anuncio oficial del teletransporte y la inauguración de las primeras estaciones en Nueva York y Los Ángeles, la bolsa subió por encima de los 1,000 puntos. El precio del petróleo bajó solo 7 centavos, pero en 1994, con estaciones de teletransporte en las 70 mayores ciudades de los Estados Unidos, la OPEP había dejado de existir y el precio del petróleo empezó a descender. En 1998, con estaciones teletransporte en la mayoría de las ciudades del mundo, y siendo noticia el teletransporte de mercancías entre Tokio y París, París y Londres, Londres y Nueva York y Berlín, el petróleo había descendido ya a $14 el barril. En 2006, cuando los seres humanos empezaron a ser teletransportados regularmente, la bolsa se había situado 5,000 puntos por encima del nivel de 1987. El petróleo se vendía a $6 el barril y las compañías petroleras habían empezado a cambiar sus nombres. Texaco pasó a llamarse Texaco Water Oil y Mobil cambió su nombre por el Mobil Hydro 2 Ox. En 2045, la prospección acuífera adquirió prioridad absoluta y el petróleo volvió a ser lo que había sido en 1906, una bagatela. ¿Qué ocurrió con los ratones?, insistió Pat, impaciente. ¿Qué ocurrió con los ratones? Mark decidió que todo estaba tranquilo y llamó la atención de los niños sobre auxiliares del salto, que ya se encontraban, con su carrito, solo 3 filas más allá. Ricky se contentó con asentir, pero Patty se sobresaltó al ver que una señora, con la cabeza elegantemente afeitada y pintada a la moda, caía hacia atrás, inconsciente, después de colocarse la mascarilla. «No se puede saltar estando despierto, ¿verdad, papá?», preguntó Ricky. Mark asintió, sonriéndole a su hija alentadoramente. Carune comprendió lo que sucedía antes de que el gobierno interviniera en el asunto. Prosiguió. «¿Y cómo se enteró el gobierno de todo aquello?», intervino Marilis. Mark sonrió. «A través del servicio de ordenadores. Toda la información básica que Carune manejaba. Era lo único que no podía ocultar, ni disimular, ni robar. La transmisión de partículas dependía del ordenador, y eso representa miles de millones de datos. Aún hoy, sigue siendo el ordenador el encargado de que no llegues al otro lado con la cabeza en medio del estómago, por ejemplo». Un escalofrío recorrió la espalda de Marilis. «No te asustes, Mari. Hasta ahora, nunca ha ocurrido un accidente de ese tipo. Jamás. Alguna vez tiene que ser la primera», musitó Marilis sombría. Mark se dirigió a Ricky. «¿Cómo se dio cuenta Carune de que para dar el salto había que estar dormido?». «Porque cuando introducía los ratones al revés», repuso lentamente Ricky, «no había problema alguno, siempre y cuando no los introdujera del todo. En cambio, cuando los metía de cabeza, salían un poco fastidiados, ¿no es así?». «Exactamente», contestó Mark. Los auxiliares del salto se acercaban con su silencioso carro de olvido. No habría tiempo para terminar el relato. Tal vez fuera mejor así.
Naturalmente, no le fue muy difícil a Carune dar con la causa. El sistema de teletransporte acabó con la correspondiente industria especializada convencional. Pero, al menos, los científicos respiraron más tranquilos. Sí, el andar a pie había vuelto a ser un lujo. Las pruebas de laboratorio continuaron durante 20 años más. Aunque las primeras pruebas de Carune con ratones drogados le habían convencido de que ningún animal en estado de inconsciencia sufría lo que se conoce como efecto orgánico, o más sencillamente, efecto salto. Carune y Mosconi habían drogado varios ratones, introduciéndolos en la ventanilla y recuperándolos al otro extremo. Esperaron pacientemente que volvieran en sí, o muriesen. Volvieron en sí. Después de un breve periodo de recuperación, reiniciaban sus vidas ratoniles, comiendo, jugando y defecando sin consecuencias ulteriores. Fueron los primeros de una serie de generaciones estudiadas con extraordinario interés. Nunca aparecieron en ellos trastornos a largo plazo. No murieron prematuramente, ni tuvieron crías con 2 cabezas o pelaje verde, ni nada de nada. ¿Cuándo empezaron a experimentar con seres humanos, papá?, preguntó Ricky, que conocía perfectamente la respuesta, por haber leído sobre el tema en la escuela Cuenta Eso. Yo quiero saber qué ocurrió con los ratones, repitió Patty. Aunque los auxiliares habían llegado al principio de su fila, Mark hizo una pausa para reflexionar. Su hija, a pesar de saber menos, era la que hacía la pregunta clave. Precisamente por ello, decidió contestar a su hijo. Los primeros seres humanos teletransportados no habían sido astronautas ni pilotos de pruebas, sino condenados a muerte que ni siquiera estaban protegidos por una preocupación por su estabilidad psicológica. De hecho, en opinión de los estudiosos del caso, Carune era tan solo el titular del proyecto. Cuanto más desequilibrados, mejor. Si un perturbado podía salir indemne de la experiencia, o, al menos, no peor que antes, el proceso probablemente fuese seguro para políticos, ejecutivos y modelos. 6 de esos voluntarios fueron trasladados a Providence, Vermont, lugar que llegó a ser tan famoso a raíz de aquellos acontecimientos como antes lo había sido Kitty Hawk, Carolina del Norte. Después de dormirlos con gas, se les introdujo en unas ventanillas separadas por una distancia de exactamente 3 kilómetros. Mark contó esto a sus hijos, porque por supuesto, los 6 voluntarios regresaron indemnes y de excelente humor. No les habló del 7º voluntario. No se sabe si se trata de un mito o de un personaje real o, lo que es muy probable, de una combinación de ambos elementos, pero tenía un nombre: Rudy Foggia. Foggia era un condenado a muerte en el estado de Florida por el asesinato de 4 viejos en una partida de bridge en Sarasota. Según las crónicas, las fuerzas combinadas de la CIA y el FBI le habían hecho una oferta única, irrepetible. Lo toma o lo deja. Se trataba de dar el salto en completa vigilia. Si salía bien, el gobernador Thurgood le indultaba. Quedaba en libertad para convertirse en adepto de la única cruz verdadera, o para seguir asesinando ancianos en partidas de bridge, con sus zapatos blancos y sus pantalones amarillos. Si, en cambio, salía de la experiencia muerto o loco, mala suerte, como dijo la gata. ¿Qué te parece, Rudy? Foggia, que era consciente de que en el estado de Florida no se andaban con remilgos a la hora de aplicar la pena de muerte, y cuyo propio abogado le había confesado que lo más probable era que el siguiente turno para la tostadora fuese el suyo, accedió. El gran día del verano del año 2007 había en el lugar de la experiencia tantos científicos como para formar un equipo de fútbol con unos cuantos suplentes. No obstante, si la historia de Foggia era cierta, y Mark así lo creía, resultaba difícil que hubiese trascendido por alguno de aquellos científicos. Parece más probable que se tratara de alguno de los guardias que habían acompañado a Foggia desde Rayford hasta Montpelier y de allí a Providence, en un vehículo blindado. Si salgo de esta con vida, dicen que dijo Foggia, quiero un pollo para cenar antes de marcharme. Dicho y hecho.
Foggia entró en la primera ventanilla y reapareció inmediatamente en la segunda. Salió vivo, pero no en condiciones de comerse un pollo. En el tiempo que tardó en cruzar los 2 kilómetros, según el ordenador, la 1.000.000ª parte de un segundo, el cabello se le puso blanco como la nieve. Sus facciones no habían cambiado en el sentido físico. No tenía arrugas, ni barba, ni se le veía cansado, pero daba la impresión de haber envejecido de una manera fantástica, increíble. Foggia salió disparado por la segunda ventanilla, los ojos desorbitados, la boca torcida en un rictus violento, las manos extendidas hacia adelante, como queriendo asir algo. Un segundo después, empezó a babear inconteniblemente. Los científicos que se habían congregado a su alrededor retrocedieron horrorizados. Aún así, Mark estaba convencido de que ninguno de ellos había revelado lo sucedido. Después de todo, habían experimentado con ratas, con cobayas, con hámsters. En una palabra, habían experimentado con todo tipo de animal dotado de un cerebro más complejo que el de un gusano. Debían de haberse sentido como los científicos alemanes, que habían intentado fecundar mujeres judías con el esperma de pastores arios. ¿Qué ha sucedido?, gritó uno de ellos. Es Fama que gritó. Aquella fue la única pregunta que Foggia tuvo ocasión de responder. Allí está la eternidad, dijo, y cayó muerto a consecuencia de lo que se diagnosticó como ataque cardíaco. Los científicos allí reunidos se quedaron con un cadáver, limpiamente despachado por la CIA y el FBI, y aquella extraña e inquietante declaración. Allí está la eternidad. Papá, yo quiero saber qué pasó con los ratones, repitió Patty. El hombre del traje impecable y los zapatos lustrosos resultaba un problema para los auxiliares. Hacía todo lo posible por impedir que le aplicaran el gas. No cesaba de charlar, les hacía preguntas sin sentido, procuraba distraerlos. Los pobres auxiliares intentaban controlar la situación, haciendo uso de toda su experiencia, bromeando, sonriendo, usando razonamientos convincentes, pero llevaban retraso. Mark suspiró. Él mismo había sacado el tema. Es cierto que su intención era distraer a sus hijos mientras esperaban, pero ahora no le quedaba más remedio que acabar el relato, siendo tan veraz como pudiese, sin sobresaltarles ni alarmarles. Decidió no hablar, por ejemplo, del libro de C.K. Summers, Política del Teletransporte, uno de cuyos capítulos, El salto bajo la rosa, era un compendio de todos los rumores más verosímiles sobre la cuestión. La historia de Rudy Foggia, el asesino de los jugadores de bridge, el que no pudo dar cuenta del pollo que tanto le apetecía, formaba parte de él. Se incluían otros 30 relatos, más o menos, todos ellos sobre voluntarios, cobayas humanos o locos que se habían atrevido a dar el salto completamente conscientes durante los 3 últimos siglos. En su mayoría habían llegado al otro extremo muertos. Los restantes perdieron irremisiblemente la razón. Salida y situadas entre Reno y la estación experimental de teletransporte de Io, una de las lunas de Júpiter. Así que la pobre señora Michelson se encontró saltando en el ozono cósmico para toda la eternidad, perdida y sin saber por dónde salir. Michelson fue declarado mentalmente sano y apto para ser llevado ante los tribunales, aunque quizás estuviese cuerdo dentro de los estrictos límites de ley. Para el sentido común estaba loco de remate. Su abogado diseñó una defensa original. No se podía juzgar a su cliente por homicidio, ya que nadie podía probar concluyentemente que su esposa estuviera muerta. Durante todo el proceso, estuvo presente el espectro horrible de aquella mujer, sin cuerpo, pero en alguna forma aún sintiente, aullando sin cesar en un limbo inacabable. Michelson fue juzgado culpable y ejecutado. Según Summers, el salto había sido utilizado, asimismo, por varios dictadores para desembarazarse de sus oponentes políticos. Incluso se había llegado a insinuar que la propia mafia contaba con estaciones privadas conectadas al ordenador central de la CIA
lo cual resultaba mucho más práctico, limpio y eficaz para deshacerse de cuerpos muertos. No como el de la pobre señora Michelson, que el tradicional bloque de cemento o el peso atado a los pies. Todo lo cual contribuía a dar respaldo a las ideas y teorías de Summers sobre el tema y, finalmente, llevó a Patty a insistir en su pregunta acerca de los ratones. Mark titubeó. Bueno, pues, Mary Liz le imploró prudencia con un rápido movimiento de ojos. En realidad, nadie lo sabe con certeza, Patty, pero lo que los experimentos realizados con animales permiten suponer es que, si bien el salto es instantáneo en el sentido físico, en el sentido mental, en cambio, dura muchísimo tiempo. No entiendo nada. Ya me lo temía, susurró Patty con aire sombrío. Fue Ricky quien tomó la palabra, con aire solemne. Los animales con los que se han hecho experiencias continuaban pensando, y lo mismo nos sucedería a nosotros si no estuviéramos inconscientes. Eso es, añadió Mark, es lo que se cree en la actualidad. Los ojos de Ricky empezaron a brillar con un extraño fulgor, tal vez horror, tal vez atracción por lo desconocido. No se trata tan solo del teletransporte, ¿verdad, papá? ¿Verdad que es algo así como una curva en el tiempo? Allí está la eternidad, pensó Mark. En cierto modo, replicó. Pero eso no es más que una frase, Ricky. No significa nada. Parece girar en torno de la idea de que la conciencia no es desintegrable, de que permanece íntegra y constante. También tiene que ver con cierta delirante concepción del tiempo. Pero no se sabe cómo la conciencia pura percibe el paso del tiempo, ni si el concepto mismo tiene sentido para la conciencia pura. Ni siquiera podemos imaginar la conciencia pura. Mark enmudeció. Le preocupaba la expresión de su hijo, tensa, inquieta. Lo entiende y, sin embargo, no lo entiende. Todo a la vez, pensó. La mente puede ser el mejor amigo del hombre. Puede entretenerte cuando no tienes nada que leer o nada que hacer. Pero puede volverse en tu contra si la dejas en blanco durante demasiado tiempo. Puede volverse contra ti, o sea, contra sí misma, tornarse incontrolable. ¿Hace daño? No, cariño, no hace ningún daño, contestó Mark con voz firme y segura, aunque el corazón parecía querer saltársele del pecho como siempre, a pesar de haber pasado por aquella experiencia más de 25 veces. Pasaré primero. Ya verás qué fácil es. El auxiliar aguardaba su indicación. Mark movió la cabeza y sonrió. Se colocó la mascarilla con sus propias manos y aspiró con fuerza aquella oscuridad. Lo primero que vio fue el negro cielo de Marte a través de la cúpula que cubría Whitehead City. En la noche, las estrellas centelleaban con un fulgor salvaje nunca soñado en la Tierra. Después, se dio cuenta de que algo extraño ocurría en la sala de llegada. Murmullos, luego gritos, por fin, un horrible alarido. Dios mío, pensó, es Mary Liz. Trató de incorporarse en su tumbona, luchando por sobreponerse al vértigo. Entonces, hubo un segundo grito y vio que varios auxiliares corrían hacia ellos. Mary Liz se le acercó, tambaleándose y señalando algo con la mano. En medio de otro grito desgarrador, se desplomó, arrastrando en su caída una banqueta que salió rodando por el pasillo. Mark miró en la dirección que le había indicado Mary Liz. Lo sabía. No era miedo lo que había visto en los ojos de su hijo, sino curiosidad. Debería haberse dado cuenta antes. Conocía a Ricky. Ricky, que se había roto un brazo al caer de la rama más alta de un árbol en Schenectady a los 7 años. Ricky, quien se atrevía a patinar hasta más lejos y más rápido que ningún otro chico del barrio. Ricky, siempre el primero en arriesgarse. Ricky no sabía lo que era el miedo. Hasta aquel momento. Patty dormía plácidamente, pero a su lado, lo que había sido su hijo se retorcía en la tumbona como una serpiente. Un chico de 12 años, con los cabellos blancos como la nieve,
y ojos de un amarillo enfermizo. Era un ser más viejo que el tiempo mismo, con el disfraz de un adolescente, que se convulsionaba horriblemente, con muecas de obsceno júbilo. Los auxiliares retrocedieron, aterrorizados por sus carcajadas. 2 o 3 huyeron, olvidando todo lo que les habían enseñado para hacer frente a imprevistos. Las piernas de Ricky, jóvenes y eternas al mismo tiempo, se retorcían sobre la tumbona. Las manos, casi unas garras, se agitaban en el vacío, tratando de asir algo invisible. Inesperadamente, esas garras cayeron sobre el rostro del que había sido un niño y se clavaron en él con saña. «Es mucho más largo de lo que crees, papá». Mark apenas podía entender sus palabras en medio de aquellas carcajadas espantosas. De una vez para siempre. Aún aulló muchas otras cosas, pero Mark Oates no las oyó porque sus propios alaridos se lo impidieron.